Vamos a comenzar en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Aleluya. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En el capítulo 3, versículo 2, continuamos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. 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 Como ya os he dicho, esto ya lo he predicado en esta iglesia. Otro camino que veo que estamos viviendo igual que la iglesia de Corintios en aquel momento. Creo que estoy pasando por ello. Me siento muy identificado con estos pasajes, porque a simple vista, si hacemos una vista panorámica, a vista de pájaro, son unos textos preciosos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es precioso. Ahora, esto es para sus hijos, para los que hacen su voluntad. Hermanos, no me veo uno de ellos cuando pienso profundamente en mí. Manifestar. El griego fanero. Ser manifestado en el sentido que tienen en las escrituras esta palabra es más que aparecer. Una persona puede aparecer bajo un disfraz o sin verdaderamente revelar quién sea. Ser manifestado es ser revelado en su propio carácter. Esto es específicamente el significado, es decir, destapar y revelar el carácter, las intenciones y las emociones del predicado. Hermanos, viendo en el contexto donde se encuentra la iglesia de Corinto, en esta segunda carta están teniendo problemas. Viene mucha gente encubiertamente a la iglesia para aprovecharse de ella. Están viviendo una época muy dura en Corinto. Corinto es una iglesia muy mercantil, une a dos mares, donde hay una diáspora muy grande de judíos que van hacia Occidente, están cruzando y han podido cruzar lo que sería Asia Menor, que han pasado Túnez, han pasado Estambul,
han dejado Turquía atrás y se han encontrado con el mundo grecorromano. Está Macedonia al norte, Grecia al sur y más al sur está Roma. Ellos principalmente quieren llegar a poder pasar Roma, adentrarse en Galacia y poder establecer sus vidas en Galacia y en el sur de España. Pero se les es muy difícil porque el mundo grecorromano, con tales personas como los judíos y los verdaderos cristianos, están teniendo muchos problemas porque están siendo martirizados. Están muriendo niños, violando a mujeres, los hombres son esclavizados a la obra, a picar piedra, a construir monumentos, y les está siendo muy difícil. Pasan escasez, sus hijos mueren de hambre, porque tienen que vivir encubiertamente en el mundo donde se han adentrado. Tienen que parecer lo que no son. Y se meten en la iglesia para ser ayudados, para que sus hijos puedan ser alimentados, puedan sustentar sus vidas durante un tiempo y luego seguir su camino. Verdaderamente esta gente no manifiestan estos, porque aunque están en la iglesia, vienen a esta iglesia con un disfraz, saben todo el protocolo, hacen los deberes muy bien, pero simplemente es un estado de su vida, es algo que están aprendiendo y que están comportándose para poder seguir adelante con sus casas. Una vez el problema está solucionado, sus hijos han podido ser sustentados, han recibido un techo, se han podido resguardar, salen por la puerta y se van. Para tener salvoconductos y poder pasar de fronteras, se cambian los apellidos y se ponen los apellidos de la gente. Están comenzando a construir un canal, el canal de Corinto, que atraviesa toda la tierra de entre los dos mares, para que los barcos no tengan que bajar hasta abajo para poder subir por Grecia, sino que puedan atravesarlo. El emperador romano no coge mano de obra de su casa, sino que coge esclavistas para que traigan a judíos, para que traigan a cristianos, a gente de malvivir, a construir sus obras, a construir sus canales. Están muriendo muchas personas. Y Pablo comienza a escribir porque Primera, Segunda y Tercera de Corintios fueron las tres primeras cartas que escribió. Y comienza a escribir cartas. No nos equivoquemos. Cartas no son libros. Un libro puede contener una historia, puede contener las crónicas narradas de los reyes, las biografías de personas. Las cartas se escribían simplemente para dar un mensaje específico. No era acostumbrado a querer enviar un mandato o querer decir algo, expresar algo de otra manera que no fuera una carta. Cuando una persona quería hablar con un ser querido que estaba lejos, enviaba una carta. Así que todas las cartas paulinas o todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento no son libros de la Biblia. Aunque sí, pero para que ustedes me entiendan,
son cartas, mensajes. Y dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, y por medio de nosotros manifiesta, revela su carácter, revela sus intenciones, revela sus emociones, revela su estado de ánimo. Y donde el Señor me hablaba y me avergonzaba es qué manifiesto, qué expreso, qué enseño a la gente que no anda bien. Hermanos, he decaído en esto. Al principio de mi conversión salí de la misión y era un apedreamiento. Tenía una lucha constante. A medida que ha ido pasando el tiempo puedo hablar con gente que antes no podía hablar. Tenía peleas con mi hermano. Mire, me acababa de convertir y mi hermano el Félix, gracias a Dios lo tengo aquí. Trabajábamos, ¿os acordáis de aquel Tamagotchi que teníamos? Aquel cochecito pequeño una vez en la calle Fraternidad, donde vivía el pastor, en esa esquina con Torres. Tuve que parar el coche aquel y ponerme a llorar porque me dijo, él se había quedado en Filadelfia, yo me había salido, teníamos debates doctrinales, debates de aquí, cada uno se creerá que tendrá la razón que quiera tener, lo hacíamos por una causa justa, era por debatir el Evangelio, nuestra creencia, nuestra forma de vivir. La cuestión es que me dijo, tú y yo somos contrarios. La niña de mis ojos se había convertido en mi enemigo. No he tenido, aparte de mis hijos y de mi mujer, nada más grande que mi madre y mi hermano pequeño. Y aquel niño al cual había intentado instruir, al cual había querido conformar, se había convertido en mi enemigo. Gracias a Dios lo tengo aquí conmigo. Y me ha pedido perdón por todas esas palabras que me dijo. Pero aquí, igual que en muchos lugares, me encuentro con gente que no anda bien. Gente que ha escupido a Jesús. Gente que ha pisoteado su sangre. Gente que se ha aprovechado de las iglesias. Gente que se ha burlado del amor derramado de los hermanos. Y me los cruzo y tengo un hola, ¿cómo estás? Hermanos, no me veo a Pablo tomando café con Alejandro el Caldelero. No me veo a Jesús dándole los buenos días a Nana y Caifás. No me veo a Jesús mandándole un WhatsApp el día que cumplía años Jacobo, felicitándolo. No me veo a cualquiera de los apóstoles poniendo fotos de la gente que había escupido y había latigado a Cristo. Fuera su cumpleaños, fuera el día de su boda, fuera el día que fuera. Y yo, para mi deshonra, para mi vergüenza, lo he hecho. Por eso que a veces vemos a vista de pájaro los textos que nos marca la Biblia y nos creemos y vemos de decir qué bonitos son.
Pero cuando realmente examino mi vida me doy cuenta que no hablan profundamente de mí. Y si hablan de mí, tengo que cambiar. Porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y a los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Manifiestan en todo lugar. Lugar es la palabra topos, literalmente rumbo. Una buena traducción y fiable sería los que navegan a cualquier parte. De la palabra topos y del verbo, las raíces castellanas diríamos topografía. El significado según la Real Academia Española de Topografía significa técnica que consiste en describir y representar en un plano la superficie y el relieve de un terreno. Cuando voy a la montaña me compré un reloj, me descargué unos planos topográficos para que cuando fuera a la montaña poderlos poner y que me marcara todo lo que había en ese lugar. La ruta de entrada, la ruta de salida, el desnivel para arriba, el desnivel para abajo, las curvas que iba a tener que tomar, los relieves que me iba a tener que enfrentar, todo exactamente lo que había en el lugar donde estaba. Hermanos, somos el plano topográfico de Dios. Esto es lo que dice la palabra. Mira, hay una cosa muy cierta. Si cuando lees la palabra, la lees de esta manera, sin interpretaciones, sino que traduces lo que dices, nunca en la vida podrás decir nada que no estuviera escrito. Y eso sin interpretaciones, hermanos. Somos el plano de Dios. Cuando Él quiere manifestar su relieve, su carácter, su forma, su ascenso, su salida, sus curvas, su carácter, su actitud, su estado, su ánimo, su enfado, sus alegrías, sus penas, lo hace a través de nosotros, hermanos. Entonces, nunca vi, ni he podido leer, que al hijo pródigo el padre fuera a buscarlo. ¿Sabría cómo encontrarlo? Podría coger 2 alguaciles de su casa porque era un hombre adinerado y antiguamente toda la gente adinerada tenía alguaciles y tenía gente que custodiaba su casa y traerlo de una oreja. ¿Hubiera sido mejor padre o peor padre? ¿Os imagináis? Que por un momento cualquiera de vuestros hijos o de mis hijos, mi chechu, me pide lo nada que tengo, porque no puedo darle nada, y se va a una apartada región. Hermanos, no llega a la calle Córcega que ya ha ido a por él. Pero esto no lo hizo el buen padre. Lo esperaba. No mandó a nadie que fuera a ver cómo estaba,
que dejase caer 100 duros al bolsillo. Que no le dijera que viene de su parte, pero que bueno, tiene una ojeada, dime cómo está, cómo se encuentra, está bien, está mal. No. Seguro que iban pasando los días, seguro que se acordaría de muchas cosas de esos días, cumpleaños, X, actividades, formas. No se acercó a él. Lo esperó. Dejó que su condición lo revelase. Le marcó el mapa topográfico de su casa. Le marcó y le enseñó cada uno de los rincones de su hogar, cada una de las leyes de su hogar. Le marcó el carácter de su casa, le marcó el estado de ánimo de su vida. Y solamente entonces se pudo dar cuenta que estaba en desorden, que estaba comiendo algarrobas con los cerdos, y volvió a la casa del Padre. Hermanos, no es normal que crea que alguien es un hijo pródigo. Mi padre no vaya a buscarlo y yo vaya a tomarme un café con él. Así es. No es normal. Amén. No puedo hacerlo. Amén. La Biblia no me enseña eso. ¿Verdad? Mi moral humanista sí. Muy bien. Pobrecito. Voy a ver si puedo convencerlo. La Biblia no me lo enseña, por más que lo quiera, por más que sea mi hijo, mi padre, mi hermano, mi primo, mi amigo. La Biblia no narra que saliese cualquier familiar suyo a buscarlo. No narra que su hermano fuera a buscarlo. No narra que se enterasen de cualquier acontecimiento y fueran. No puedo entrar a comer algarrobas con los cerdos, pero sí me voy a tomar un café contigo. No narra dónde pudo y no pudo llegar con su hermano. Pero yo sí lo hago. Yo busco matices donde no, a mi simple ver, no agrede la palabra de Dios y pueda llegar a quedar bien con el fulano. Y la Biblia está hablando de esto y vamos a llegar. Pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios. Mendrar significa mercader. Habla de las antiguas personas, mercaderes de vino, de bebidas alcohólicas, que hacían del buen vino una falsificación. La diluían, le añadían aguas, las ponían en odres nuevos y los vendían como buenos cuando eran falsos. Dice, sino con sinceridad, como de parte de Dios, literalmente, sin alterar la parte de Dios. Y voy a ir acabando, hermanos, porque no tengo más.
Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Cartas. ¿Nos consideramos cartas de Dios, de Cristo? ¿No os consideráis nadie? ¿Creéis que no está hablando de vosotros este versículo? Yo voy a decir que sí, de mí sí está hablando. Amén. Y está hablando de cada uno de nosotros, hermanos. Porque igual que en la iglesia de Corinto, también nos encontramos en la iglesia del camino, en el mismo Serengeti. Habían dos formas de escritura en aquel entonces. La de siempre, en papiros, pergaminos, se utilizaban de piel de cordero, secadas ante la luz del sol y escritas. Solamente tenían un uso, un mensaje. Solamente se podía escribir por una cara. La gente occidente, como siempre quería utilizar los usos y quería reinventar, comenzó a tener otra forma de lectura y de escritura y de imprenta, y diseñó una forma que le llamaron políticos. Es una palabra compuesta de dos verbos, poli, muchos, y ticos, caras, muchas caras. Lo que el Señor pone aquí, por medio de su apóstol Pablo, es cartas, epístolas, papiros, pergaminos. Está dando un mensaje muy rotundo. Nosotros todavía somos antiguos. Nosotros no somos políticos. Amén. Aleluya. Nosotros no tenemos caras. Solamente tenemos una cara y tenemos un mensaje. Y igualmente que somos escritas, somos leídas, y me lo confirmaba el siervo cuando habló el otro día a la Alba, que le dijo que éramos cartas escritas, ¿os acordáis? El último culto, y me confirmó de decir, tiene que ser esto. Igual que somos leídas, o sea, escritas, somos leídas, ¿verdad? Vale. Dice que nos ha escrito Cristo. Ha puesto un mensaje en un papiro y no se va a poder reactualizar nunca más. Siempre va a llevar el mismo mensaje. Vamos a ser leídos. ¿Qué leen de nosotros? Porque si me puedo sentar con los que escupen a Jesucristo, pisotean su sangre y se mofan de su sacrificio, y tener una agradable compañía con ellos comiendo el domingo, tengo una cosa muy clara. Cristo no me escribió a mí. Porque Cristo nunca le daría a ese personaje ese mensaje. ¿Lo podemos creer? Vienen a visitarlo María, Jacobo, Judas, y no sabemos si alguna de las hermanas también vino. Está compartiendo la palabra con sus hermanos y le dicen, su hermana,
tu madre y tus hermanos han venido a verte. Y él le suelta un mensaje escrito por el Padre. Mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Pablo comienza a escribir cartas y a quien tiene que darle honra, le da honra. Saludad a Priscila. Mirad fulano. Mirad mengano. Recibirlo. Darle. Acogerlo. Sustentarlo. Compartir. A quien no tenía que darle honra lo ponía en público. Fulano de tal, entregarlo a Satanás. Fulano de tal, con ese ni aun comáis. Fulano de tal, con ese evítalo. Huye, corre, vete. Porque Pablo seguía siendo una carta de Dios escrita. No había mudado su carácter, no había cambiado su mensaje. La última carta que escribe es segunda de Timoteo. Y las últimas explicaciones, instrucciones y dedicaciones que le da a su hijo son para rabiar. Son para rabiar. Si me encuentro en el año 60, cuando Nerón ha quemado Roma, la persecución tan grande que hay a los cristianos, mi pupilo Marcos Bermúdez está preso, me quedo solo en Éfeso y me escribe esa carta, no lo decapita quien lo decapitó, lo decapito yo. Porque me podría decir alguna cosa bonita. Pero él comienza a escribir su carta a Timoteo y comienza a darle instrucciones, y todos hemos leído la carta segunda de Timoteo, te pone los pelos de punta. Porque él solamente tenía un mensaje. Timoteo, haz esto, haz esto, haz esto. Ves con este y ves con este. Con fulano, mengano y sotano, ni te acerques. Entonces, esto no espero que sea un sermón, sino espero que haya sido una reflexión para saber quién es sotano, mengano en nuestras vidas. Y si es un vaso de honra, démosle honra. Pero si es un vaso de deshonra, si el Señor lo tiene disciplinado mediante al pastor, mediante quien sea, no queramos ser más buenos que Dios. No puedo permitirme ese privilegio. Es que el pastor no me hace caso. Es que el pastor y yo le voy a dar un ánimo. Hermanos, ¿qué es la disciplina de Dios? Hermanos, que hay gente por allí en denominaciones, en iglesias, en gentes que están abusando de los hijos de Dios, que son nuestros hermanos. Y nosotros tenemos sonrisas para ellos. Tenemos familiares, tenemos amigos, que la única manera de quererlos es como ese buen padre que no compartió hasta que no vino a la casa. Amén. Porque ¿sabe qué pasa? Que a veces están siendo tratados por el Padre y yo, al hacer lo contrario, estorbo la obra. Así es. Y hace ver que los demás participantes, los demás huéspedes de ese hogar, sean siervos, sean hijos, sean hermanos, sean hermanas, que están manteniendo la disciplina y el trato del Dios Padre,
si yo lo rompo, hace ver que el único bueno sea yo y los demás no. Así es. Y hermanos, no puedo permitirme esto, ¿Verdad? por más que me duela, por más que sea mi propio hijo. Si no puedo compartir con él ni un café, no puedo compartir con él ni un café. Y esta es la reflexión que el Señor me marcaba. Y acabaré solamente con esto. Le dice Timoteo, está ante la muerte, está esperando que venga el verdugo a cortarle la cabeza y le dice, Timoteo, procura venir antes del invierno. Hermanos, a todos nos llega el invierno. Y como se dice en la serie más famosa de toda la historia, la noche alberga horrores. Amén. No sé en qué estación meteorológica estarás viviendo, pero podrás ser como Pablo, que pides que vengan a verte, Timoteo, y te traigan 3 cosas esenciales. Te estás muriendo, Pablo, estás en un agujero donde las ratas y las cucarachas corretean por tus lados, donde la humedad destila por las paredes de esas piedras frías, y pides un tapete de libros y pergaminos. Ojalá todos, cuando nos llegue el invierno, podamos pedir lo que verdaderamente necesitamos. Haya gente que está viviendo inviernos en nuestra iglesia y no le traemos capotes, libros ni pergaminos. Les traemos abrazos, besos, cariños y ternuras. Y aunque sean humanamente muy bonitos y muy moralmente hablando, no es lo que le va a quitar el frío del invierno. Amén. El Señor os bendiga. Amén.